Hola y bienvenidos de nuevo. Como ven, estamos en Skyrim modificado con Nolbus, todo en alto. Y como pueden observar, está haciendo sudar mi 3090. Estoy seguro que a ustedes les pasa lo mismo y a pesar de tener una PC potente, no suelen pasar los 50 FPS como ahora es mi caso. Pero en algunos lugares llega fácil a los 70, se mantiene en 60 a veces. Pero esto afecta la fluidez ya que las caídas hacen notar un poco. eh, la fluidez del juego, se notan las caídas. Y así que les traigo una solución para los que el juego no les va tan fluido con Nullbus modificado, ya sea Nullbus o eh, otra lista de mod propia o de las tantas que hay. Esto que vamos a hacer hoy les va a servir a cualquiera a que vaya más fluido, ya sea que no tenga modificado el Skyrim o sí, y les va a duplicar, triplicar e incluso a cuadruplicar los FPS y van a pasar de esto a esto. Bien, necesito explicarle un par de cosas antes de empezar el tutorial en profundidad. Skyrim es compatible con DLSS gracias a los modders, pero esta compatibilidad choca al usar ENV. Como saben, cualquier lista de mod o alguien que simplemente quiera ver su Skyrim con mejor calidad gráfica, siempre usa ENV, no puede faltar. Y en este caso, Nullbus usa una lista de ENV a preferencia del usuario cuando lo instala y por eso no puede usar DLSS. Choca, no son compatibles. A pesar de tener el mod instalado. Se los muestro acá. Nullbus lo tiene instalado. En este caso tiene seleccionado DLAA, pero cuenta con DLSS. Lo que pasa es que si lo activamos, pasa esto. Y para poder salir de esto y usar DLSS, que aumentaría nuestro FPS, necesitarían apagar el ENV, pero esto haría que Skyrim se vea menos lindo. Y por eso lo que vamos a hacer es instalar un mod creado por Puredark que hace el DLSS compatible con el ENV. Pero antes de empezar, quiero explicarle un poco qué es lo que hace DLAA y qué es lo que hace DLSS. DLAA en su nombre técnico, Deep Learning Anti-Aliasing, es una tecnología desarrollada por NVIDIA que utiliza inteligencia artificial para mejorar la calidad visual de los videojuegos, enfocándose específicamente en el anti-aliasing, que es el suavizado de los bordes en los gráficos. Es una variante del DLSS, pero con un propósito diferente, o sea, esto aumenta la calidad, ese enfoque hace un poco lo inverso, a pesar de que hace el mismo trabajo, es algo confuso y no quiero marearlo con más tecnicismo, pero les muestro un ejemplo. Este DLA suaviza los bordes de las maderas de arriba. Si lo desactivamos DLA, se ven esos bordes de sierra, como pueden ver. Y DLA aumenta el anti-aliasing, la calidad del anti-aliasing, y hace que esos bordes desaparezcan. Como pueden observar, son menos comunes, aunque sigan apareciendo un poco, son menos comunes. Eh, y bien, ahora, ¿qué hace DLSS? Su nombre técnico es Deep Learning Super Sampling. Es una tecnología que usa inteligencia artificial para renderizar el videojuego a una resolución más baja y luego reconstruirlo a una calidad superior, logrando mejorar los gráficos y más FPS porque está escalando. O sea, es como si jugáramos a una calidad más baja, a una resolución más baja, quiero decir, pero con una calidad similar o superior a la que tendríamos con la resolución eh, nativa del monitor. Como pueden ver acá, esta es
la resolución de mi monitor. Y si activo DLSS, ven, acá cambia. Ahora la resolución a la que está renderizando es a esta y la está escalando a la de mi monitor, haciendo que se vea, en este caso no, porque no es compatible todavía, igual o mejor, y ganando FPS en el proceso. Pero bueno, ya lo mostraremos más adelante cuando lo volvamos compatible. Vamos a volver a DLA por el momento. Y bien, una vez explicado esto, vamos a ir al tutorial. Bien, empecemos el tutorial, vamos a ir a Google y vamos a escribir lo siguiente. Les recomiendo que usen Google o cualquier navegador similar, ya que si usan Edge, el de Microsoft, no le encuentra la búsqueda aunque lo escriban a esto que acabo de escribir es lo que vamos a buscar. No lo encuentra. Una vez estemos en la búsqueda, vamos a buscar esta página de esto que dice que mono y le vamos a dar en este de acá. Como les dije, este es el modder Pure Dark y este es una de las versiones antigua del mod que creó compatible con ENV, el DLSS compatible con ENV. Y lo que vamos a hacer es descargarlo. Vamos a descargar, yo ya lo tengo, pero vamos a descargarlo de nuevo. Eh, Acá están las instrucciones de cómo instalarlo, pero por eso se lo voy a explicar yo. Así que sigan mis pasos. Una vez descargado, se van a Mod Organizer. Si no saben cómo abrir el Mod Organizer de Nullbus, bueno, abren el dashboard que está en la carpeta de Nullbus. Yo tengo un icono acá anclado a la barra de tareas, pero ustedes lo tienen en la carpeta de Nullbus, es lo mismo. Le dan a Manager, instancia. Le aparece esto. Le dan en Play. Una vez se abra, pueden cerrar esto. Y acá tienen el Mod Organizer. Pueden crear un enlace de esto. Así les va a ser más fácil. Pueden crear un icono, digo. Y así abrirlo más fácil, como yo lo tengo anclado acá. Pero ahora bien, para instalar el mod de Pure Dark, vamos a darle en este icono de acá, que tiene una especie de disco. Le damos acá, buscamos el mod. Está por acá. Nos aparece esto, le damos en OK. Se instala, pero ahora hay que activarlo. Pero antes de activarlo vamos a escribir acá en filtro UPS. Agarramos, lo arrastramos y colocamos en la pestaña de SKS Plugin. Ahora destilamos estos dos ya que dejarlos sería redundante. Prácticamente son los mismos archivos. Activamos. Una vez lo activemos, damos doble clic. Nos vamos a las pestañas de INI. Y acá buscamos esta parte. Esto es importante, esto tiene que estar en 0 para que seleccione el DLSS, ya que no se puede cambiar esta configuración dentro del juego, se tiene que hacer fuera. Si ustedes quieren probar diferentes calidades o modos, tienen que hacerlo desde acá, cambiarlo, seleccionando por ejemplo acá el DLSS 0, acá tienen que escribir 0
En caso que quieran FSR2, que no sé para qué querrían eso, escriben 1, o si tienen la tarjeta de Intel, el 2, el DLA de nuevo, el 3 y el anti-aliasing normal, el 4. En este caso vamos a dejarlo en 0 y acá están las calidades. Yo he probado en mi caso, pueden probar en ustedes, pero en mi caso si lo dejo en calidad prácticamente no hay ningún cambio. Los FPS son casi los mismos, en algunas áreas aumentan, en otras se mantienen más o menos igual. La calidad se ve bastante bien. No diría mejor que sin DLSS, pero bastante muy cercano. Y sí aumenta un poco el rendimiento. Recomendaría en balanceado o en performance. En caso de que tu PC no sea muy buena, vamos a poner performance, solo para dar un ejemplo. Escribimos el 0, ya que tienen que hacer lo mismo que arriba. Si quieren cambiar, tienen que seleccionar según los números y escribirlo acá. Su selección, en caso de que quieran calidad 2, balance 1, performance 0, ultra performance, que no lo recomiendo, baja mucho la calidad y sí se nota. En este caso sería 3, pero vamos a dejarlo en 0 para ver cómo se ve en performance. En calidad se ve, les digo, casi no hay diferencia, pero tampoco mejora mucho los FPS. Vamos a bajarlo a performance a ver cuánto aumenta. El resto recomiendo lo dejen así. Damos acá en guardar, en este icono de acá, guardan, cierran y ejecutan para que se abra Skyrim. Como ven, ya estamos de nuevo en Skyrim y la calidad en performance, calidad de rendimiento no se ve mal, se ve bastante bien. El juego va más fluido sin duda, creo que se puede ver. Más allá de lo que marcan los FPS se siente. No hay mucho input lag, prácticamente muy poco. Se siente muy fluido. Se ve bien. Sin duda si le bajan a gráfico, calidad de gráficos medio, los FPS van a aumentar mucho más. Pero a mí, por el momento, me está yendo bien. Como pueden ver acá les muestro, tengo el DLS activado. Está escalando desde una resolución de 960 por 540 en el modo rendimiento, performance, en DLS, y ya no se hace esos recuadros que se hacían cuando lo activamos. Ahora está activado y es compatible gracias a PureDark. Y bueno, este es el primer modo en el que se podría. Para los que están decepcionados porque no triplicaron sus FPS, quedan dos pasos más. Dos pasos que son mucho más efectivos y que para eso vamos a tener que volver a salir de Skyrim. Como les dije antes, repito, si quieren cambiar esto de la calidad, si quieren cambiar esto no se puede. Si quieren cambiarlo, van a tener que hacerlo antes de iniciar la partida, como se lo mostré antes. Bueno, salimos de Skyrim de nuevo. Para la siguiente opción, que va a mejorar todavía más la fluidez y el rendimiento de los FPS en el juego, vamos a tener que ir al Patreon de PureDark. Si esta opción se tiene que pagar, y no quiero lloros porque creo que si están jugando Skyrim modificado con Norbus, tienen una buena PC, y si tienen una buena PC, $5 que es lo que pide PureDark por apoyarlo, no es nada, prácticamente nada, es bastante poco teniendo en cuenta la PC que tienen en la sobremesa. No pueden ser tan ratas, así que
Vamos a ir a su Patreon. Para ir a su Patreon, escriben Puredark y le vas a aparecer en la primera opción. Eh, Acá en su Patreon van a tener que suscribirse. Una suscripción de $5. Puredark no pide que se queden pagando los $5 mensualmente. Pueden cancelarlo luego de haber obtenido el mod y van a seguir siendo parte de su Discord y van a poder ser parte de todas las futuras actualizaciones que él saque y no los va a echar, van a tenerlas todas gratis, no gratis, ya pagaron $5, pero ustedes me entienden. Van a seguir siendo parte de las próximas actualizaciones del mod, de todos sus mods, porque como pueden ver tiene para distintos juegos. Y bueno, por $5 van a tener acceso a todo eso. Y una vez paguen la suscripción, el Patreon los va a conectar con el Discord. Después los va a dirigir al Discord. Y una vez en el Discord de Puredark, se van a descargar estos mods. En tu caso, si tenés una RTX 40 de la serie 40, el que vas a necesitar es este. Si no, si no tienes una serie 40, tienes una Nvidia, un Intel, AMD, vamos a usar este. ¿Por qué este si tiene la serie 40? Porque este es compatible con la generación de fotogramas de Nvidia de la serie 40. ¿Qué es la generación de fotograma de Nvidia de la serie 40? La generación de fotograma, la famosa Frame Generation, es introducida con DLS3, que es el que trae la serie 40, y esta tecnología crea nuevos fotogramas usando inteligencia artificial. En lugar de renderizarlos directamente, los duplica, duplicando el rendimiento. O sea, crea un fotograma entre fotogramas creados con inteligencia artificial y eso duplica el rendimiento de los juegos. Eso explicado a grandes rasgos, es un poco más técnico y un poco más extenso de explicar. Y creo que a ustedes no les va a interesar mucho, la verdad. Pero debería. En fin. eh, Esto trae Frame Generation compatible solo con la serie 40, ya que es hardware y no software. O sea, es parte física de las tarjetas RTX 4000. O sea, no se puede hacer si no tienes una RTX 4000 porque es parte de la tarjeta física. O sea, es algo que es parte y no se puede emular por software. Contrario el caso de LFSR3 que sigue una interpolación, eso sí se puede hacer. AMD es lo que usa en sus tarjetas y por eso es compatible con el resto de las tarjetas porque es software y no hardware. Así que yo no tengo una 4070 como pudieron haber visto en las opciones que salían los FPS en el overlay. Eh, Tengo una 3090, así que me voy a descargar este para aprovechar la generación de cuadros. Ok, una vez hayamos descargado el mod, vamos a ir a Mod Organizer. Hacemos lo mismo que con el mod anterior. Lo seleccionamos. Ok. Clic acá UPS para que lo filtre así y puedan arrastrarlo más fácilmente hasta la pestaña de SKS Plugin. Lo marcamos, damos doble clic, abrimos el archivo ini. Esto es lo que ya les expliqué antes. Esto déjalo así. Y acá otra vez eligen la calidad que ustedes quieran. Performance, balance, o sea, balanceado, rendimiento. Y escriben el número que ustedes deseen. Podemos poner, no sé, eh, vamos a dejarlo en calidad ya que
este mod que acabamos de instalar tiene la generación de fotogramas de AMD, el FSR 3.1, y va a duplicar los FPS. Así que podemos tener una buena calidad con DLSS y duplicar los FPS con FSR. Si no me entienden, ya me van a entender cuando abramos el juego. Lo voy a dejar en calidad para mostrarles. Le damos acá en cerrar. Le damos que sí, que guarde. Abrimos Skyrim. Bien, ya volvimos al juego. Como pueden ver, la calidad se sigue viendo bastante bien. Vamos a activar los FPS. Tiene que cargar un momento. Como ven, tengo 40 FPS en calidad, en modo calidad. No se ve mal, pero no es lo que estábamos buscando. Esta vez estamos buscando duplicar los FPS y no estaría siendo muy fluido, así que vamos a tocar la tecla PIN o EN, según el teclado que tengan, END, y se abre este menú. Una vez abierto este menú, tienen que darle en la opción de Frame Generation. Como dije antes, esta es la generación de fotograma que hace FSR 3.1. No es la generación de fotograma de Nvidia, así que lamentablemente no lo tenemos, ya que la 3090 no posee esa tecnología. Acá está en FSR 3.1 upscaling. Ustedes pueden poner DLSS, que creo que tiene mejor calidad. No creo, tiene mejor calidad. Y activamos esto. Y van a ver la diferencia. Salimos de la pausa. Y como pueden ver, los FPS se duplicaron. Los FPS están yendo mucho mejor, prácticamente el doble de lo que teníamos antes. El juego está muy fluido. Los artifacts no son muchos, creo que son bastante pocos. Como siempre se suelen notar más en el contorno del personaje, como pueden ver. Se ve una especie de fantasma a veces, pero es bastante pasable, se puede tolerar. Y en cambio tenemos 100, 114, 118, donde antes, como ustedes pudieron ver, no estábamos teniendo eso. Esto suele rendir mejor, o sea, se suele apreciar más cuando salimos a las afueras de la ciudad. Creo que tengo una partida cargada fuera de la ciudad. Vamos a cargarla. Pueden ver, el juego se sigue viendo muy bien, bastante bien. Quizás se vería mejor. Si no estuviera grabando, iría mucho más fluido. Y creo que se ve mucho mejor acá donde lo estoy viendo yo en persona de lo que se va a ver en YouTube. Por la compresión que hace al subir el video al canal. Pero está bastante bien. Para mejorar un poco esto de la estabilidad de los FPS, vamos a apretar Shift Enter y vamos a capar los FPS. Yo lo tengo en 40, más o menos. Por acá arriba pueden ver lo que les está corriendo realmente, y lo que les está duplicando lo pueden ver a la derecha en la parte superior. Pero este es los FPS reales, lo otro es lo que duplica con la generación de fotogramas. Así que en mi caso está arriba de 50, así que lo voy a poner en 50. Lo voy a capar a 50.
Le dan en guardar. Shift, Enter. A mí se me abrió esto sin querer. Lo vuelvo donde estaba. Eh, y ahora, como pueden ver, va mucho más estable la latencia. Sigue duplicando los FPS. Vamos a volver a tocar Shift para que vean los FPS reales. Acá lo habilitamos. Y a la izquierda pueden ver los FPS reales y a la derecha lo que duplica. Esta sería la segunda opción. Como les digo, yo lo estoy corriendo todo en ultra, pero si ustedes balancean un poco la calidad gráfica, le meten mano a optimizar su configuración de calidad con programas como, o mod mejor dicho, como INI, BedINI, que se los muestro luego, metiendo de mano pueden lograr más FPS y más estabilidad. Bueno, vamos a la tercera opción. Vamos a guardar acá. Una vez salgamos de Skyrim, volvemos al modo Organizer. Yo voy a deshabilitar el mod y voy a activar los originales, los que estaban antes. Esto no es, esto es lo que había instalado primero, este es el segundo, así que estos son los que ya venían con Nullbus, los primeros. Vamos a habilitarlo de nuevo y vamos a ir a la tercera opción. La tercera opción es este programa llamado Lolly Scaling 2.12.1 y esto lo pueden encontrar en Steam. Entran a Steam, buscan Lolly Scaling, tiene un precio de $3.50 si no me equivoco, bastante barato, más barato que la suscripción al Patreon de eh, Puredark. E igual que en Puredark es un pago único, así que creo que esta opción me gusta más porque incluso es menos tediosa, no tienen que estar instalando nada, simplemente tienen su mod, su lista de mod o su eh, modificación personalizada de Skyrim y no tienen que estar instalando mod aparte ni nada por el estilo, simplemente van a hacer esto. Van a abrir el Skyrim de nuevo. Bien, estamos en el juego de nuevo. Eh, Ahora vamos a probar la tercera opción, que simplemente es ir al programa. Tengo problemas para abrir el programa. Vamos a ir al programa Lolly Scaling. Yo les recomiendo esta configuración una vez lo tengan abierto, claro. Esta me pareció mucho mejor que esto. Pueden probar esta también, pero les recomiendo esta. Esto lo dejan como está. Acá el 2.3. En esta opción vamos a elegir por 2. Por 2 quiere decir que va a crear 2 frames. Acá 3, 4. Va a terminar duplicando, triplicando, cuadruplicando los FPS. Pero obviamente entre más lo dupliquen, más artifact va a tener, más esas cosas raras que se ven, como las deformaciones, ese efecto como fantasma a veces en el costado del jugador. Sobre todo si lo juegan en resoluciones 4K, se nota muchísimo si le suben mucho a esto. Eh, en 1440p, eh, que sería, no se ve tan mal. Se puede aumentar hasta un 3 y no se ve tan mal, la verdad. Pero eso ya se lo dejo que prueben ustedes. Yo lo voy a dejar en 2, después probamos en 3 y en 4, porque en 1080 no se ve tan mal.
en 4, pero sí se nota un poco. Bueno, bajamos. Esto, déjenselo activado. Todo como están viendo, tal cual lo estoy dejando. G-Sync no lo probé activado. Podríamos probar. Vamos a dejarlo por el momento desactivado, luego lo probamos. Y simplemente una vez hayan configurado tal cual les mostré, le dan en escalar. Tienen que volver al juego antes de los 4 segundos. Ese parpadeo que hizo es la duplicación de FPS. Quiere decir que el programa ya hizo efecto. Y como ven, es el efecto fantasma que le digo a veces, si lo pudieron ver. Pero bueno, no es muy persistente por suerte. Vamos a desactivar los FPS que marca el ENV. Lo vamos a dejar acapado igual para que vean que está duplicando los FPS. Eso lo marca ah, con, con la tecla 5, el teclado numérico de la parte de arriba, arriba de R y de T, tocan la tecla 5 y van a poder ver en la esquina superior izquierda eh, dos números. Bueno, el de la izquierda son los FPS reales del juego. Y lo de la derecha, al lado de el otro, son los que está creando el programa de LOL Scaling. Como ven, no se ve mal, se ve bastante bien, porque está usando el DLAA y en la generación de fotogramas de el programa LOL Scaling. Y se ve bastante bien. Bueno, acá estaría duplicando los FPS. Ahora vamos a probar triplicándolos. Para esto vamos a salir al menú principal del juego. Volvemos al LOL Scaling. Eh, y ahora le vamos a dar en la opción de por 3. Le damos en desescalar. Esperamos un rato. Y ahora le volvemos a dar en escalar. Volvemos al juego. Esperamos que haga ese parpadeo. Eso indica que ya está haciendo el efecto. Como ven, estamos de nuevo en el mismo lugar con el triple de FPS en la parte esquina izquierda superior. Pueden notar que lo está triplicando. Hace lo mismo si le damos por 4, lo va a cuadruplicar, pero ya no es muy recomendable porque ya acá se empiezan a ver más los artifacts, esas cosas que se crea en la generación de fotograma. Esto en Frame Generation de la serie 40 no pasa, o pasa mucho, mucho menos. Pero bueno, si tienes problemas de rendimiento con Nolbus, puedes probar esto. No se ve mal, es jugable todavía. Y si aún así tienes problemas con los FPS, podrías combinar la primera opción que te di y esta. Y la primera opción, configurarla en calidad. Y luego esta por 2 y creo que tendrías un buen resultado también. Que de hecho vamos a probar. Como ven, estamos acá de nuevo. Y tengo la primera opción que usamos, que es el mod
eh, en la versión 9 de Pure Dark, que está libre, está gratis, esa no tienen que pagarla. Y tocando la tecla fin o END se abre el menú. Como pueden ver, está ahí corriendo el DLS en modo calidad. Ahora lo que vamos a hacer es combinar la opción 1 y la opción 3, que sería eh, el Lolly Scaling. Acá tengo el Lolly Scaling. Vamos a escalar por 2. Parece mejor por 2. Y me voy a activar el G-Sync también. Puede que al darle a escalar este overlay que tengo acá en la parte izquierda, digo derecha superior, eh, no funcione o se vuelva loco o me marque los FPS reales. Eso no importa, luego lo desactivo. Solo aviso por si acaso. Cuando le damos en escalar, volvemos al juego, va a parpadear, ahí ya está activado y tenemos DLSS con la generación de fotograma que tiene el load scaling. Como ven a la parte izquierda superior se puede observar que está duplicando los FPS. Bueno, esto sería todo. Una muestra de lo que se puede hacer con estas tres opciones. Y espero le funcione, le sirva y puedan jugar más fluido su juego, sus modificaciones. ¡Que alguien haga algo! Y bien, eso sería todo. Les recomiendo unirse al Discord. Si tienen alguna pregunta o algún problema, pueden mandar capturas, fotos y es mucho más fácil resolverlo. Eh, Apoyen a Pure Dark también. Se los recomiendo, no sean tan rata. Y bueno, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima.